Hola compañeros, buenos días. Espero todos se encuentren muy bien. El día de hoy la idea es hacer este video para un poco enseñar pues es como una especie de decálogo para que ustedes hagan un plano de albañilerías. Supongo alguno de ustedes, la mayoría ya sabrá hacerlo, pero vamos a ver punto por punto para complementarlo y que se haga bien. Primero hay que decir que esta entrega que viene de albañilerías, pues ustedes pueden tomar, si tienen un proyecto grande, pueden tomar todo un piso completo y terminarlo como albañilería, ¿no? Para poder, si tienen, por ejemplo, algunos vivienda y algún local comercial, a lo mejor sería que a lo mejor hicieran todo un piso de vivienda y un piso de locales comerciales como albañilerías para que pueda verse que comprendieron el tema. Como ya lo habíamos dicho perdón, en sesiones anteriores, ustedes van a hacer solamente un fragmento que es el que nosotros revisamos y una vez que se hayan hecho las correcciones, ustedes deberán realizar las albañilerías de todos los niveles ya por su cuenta con las correcciones y en el entendido de que ustedes ya saben cómo desarrollar este tipo de planos. Entonces, lo que van a entregar, ustedes deciden qué entregan, si entregan todo un piso de vivienda y uno de local comercial, o si tienen algún otro tipo de proyecto como un mercado o demás, pues ahí se tendrían que entregar todo el nivel para que se pueda estudiar completo y no haya partecitas, ¿no? Entonces es según el proyecto que les toque, como ustedes van a trabajar y de esa manera podemos nosotros revisar que el plano esté de manera correcta. Déjenme contarles que evidentemente, como su nombre lo dice, las albañilerías pues directamente están hechas para los albañiles, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque ustedes deben de generar el plano perfectamente para que lo pueda leer un albañil o cualquier persona. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en mi vida profesional, por ejemplo, me ha tocado trabajar con albañiles que no saben leer pero extrañamente sí saben ver cotas. Entonces, si nosotros hacemos un buen trabajo de plano de albañilerías, va a ser muy fácil que el albañil pueda leer el plano adecuadamente y construirlo como se debe hacer. Déjenme decirles también que es muy importante que ustedes sigan como la línea de pasos para que este proyecto quede correctamente especificado. Otra cuestión, muchos alumnos cuando estamos en este proceso preguntan si podemos hacer primero la planta y en otro plano los detalles constructivos. Lo mejor es que cada nivel cuente con sus especificaciones y sus detalles constructivos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que estos planos se estudian en gabinete, pero en obra se le entregan, en su caso, a los maestros albañiles a los que les toca hacer esta parte, y entonces lo mejor es entregar el menor número de planos al albañil para que él pueda tenerlos y no los pierda, porque pasa muchas veces que yo hago una planta de puras albañilerías, un otro plano de puras especificaciones y otro plano de puros detalles constructivos, le doy 3 planos al albañil o le doy 20 planos que normalmente tienen unas albañilerías y entonces él que hace con 20 planos se tiene que estar moviendo, haciendo la mezcla, checando que los chalanes trabajen, es decir, es difícil. Por eso cuando estamos hablando de albañilerías tenemos que tratar de condensar lo mejor que se pueda la información, ¿va? Entonces, bueno, voy a ir alternando entre la presentación de PowerPoint y algunos ejemplos en AutoCAD para que ustedes puedan ir viendo cómo se puede ir armando un plano de albañilerías. Déjenme comentarles que eh, es un poco adrede que los planos que yo les esté mostrando en realidad tengan un poco de todo, es decir, ya van a ver que los planos ahorita que los enseñe no están totalmente completos ni perfectos. La idea es que estos archivos yo se los suba ya sea a Classroom o al grupo de Facebook, como sea, y ustedes los tengan para que hagan un complemento y por fuerza vean los diferentes planos, vean las diferentes maneras de representar y ustedes escojan una.
Porque podría subirles un plano correcto de albañilerías para que lo tomen de ejemplo, pero muchas veces lo único que hacen es copiarlo, así, casi así, una copia exacta y fiel del archivo original, y lo que me interesa es que ustedes, con sus propios criterios, a partir de esta clase, puedan tomar sus decisiones de cómo generar sus albañilerías, ¿va? Entonces, bueno, ya sin más cosas, empecemos a plantear. ¿Qué es un plano de albañilerías? Un plano de albañilerías es donde nosotros vamos a colocar toda la información que tenga que ver con obra negra en una obra constructiva. Para esto, como les dije al principio, vamos a tener un decálogo de cómo se hace un plano de albañilerías, cómo se hace un proyecto de albañilerías. Tenemos el primer punto, que es el sistema constructivo. ¿Qué es el sistema constructivo? Muchas veces tendemos a confundir el sistema constructivo con los procedimientos para generar un elemento constructivo, y la realidad es que no. Un sistema constructivo es el punto o el grupo de elementos que van a conformar una construcción. ¿Con qué la voy a construir? Y es lo primero que como equipo ustedes deben de considerar. Es decir, ya con la clase anterior de Eric, ustedes pudieron ver y definir de qué va a ser su sistema estructural y de qué se va a componer sus losas, y su cimentación. Ahora, ya que tengo definido todo eso, el punto que sigue es que ustedes decidan los materiales que van a tener en su construcción. A esto le llamamos sistema constructivo. Es decir, si voy a hacer un muro, tengo que decidir si va a ser de tabique rojo, de bloc hueco, de tabicón ligero, de tabicón de tepojal, bueno, hay N número de posibilidades, o no, o los voy a hacer todos de Duroc, o los voy a hacer todos de tabla roca. Es decir, ya que definieron ustedes su estructura y su cimentación, ahora toca ver de qué se va a componer constructivamente su proceso de proyecto. Y aquí es donde empieza la situación. Antes de hacer un plano de albañilerías, ustedes deben definir perfectamente los muros, de qué van a ser los muros que van a conformar su construcción. Bueno, vamos al número 2. Esto ya es referente a los planos. Lo primero que debemos de hacer es limpiar nuestro plano. Es decir, nosotros en un plano de albañilerías no requerimos tener ningún tipo de mobiliario, a excepción de los baños. Es correcto dejar la taza, el lavabo y la regadera en el plano para que el albañil que esté construyendo sepa dónde van estas cosas y vaya previendo más o menos los espacios donde se van a instalar. Pero evidentemente no tenemos conciencia de si como está el amueblado en un plano arquitectónico lo va a respetar la gente que ocupe ese espacio. Entonces, por eso es que para iniciar un plano de albañilerías lo que debemos de hacer es quitar absolutamente todo el mobiliario que existe, menos el del baño. Inclusive la tarja de la cocina pudiera quedarse en algún momento, pero en realidad no es necesario, pero sí limpiarlo completamente. 2. Debemos quitar las cotas de referencia que normalmente ponemos en un anteproyecto, en un proyecto arquitectónico, al lado de los ejes, ¿no? Tenemos que quitar esas cotas porque vamos a tener cotas particulares que le van a ayudar al plano a complementarse. Entonces, este punto número 2 es muy importante para empezar a fabricar el plano. Quitamos todo el mobiliario, todo lo que nos estorbe, plantitas, escala humana, absolutamente todo, y dejamos el plano vacío solamente con muros, ventanas y con los muebles del baño, y quitamos todas las cotas auxiliares para el proyecto, tanto las de arriba como las de un lado. Si tienen los 4 lados, se quitan totalmente con la idea de dejar un plano completamente limpio para poderlo trabajar. Una vez que ya tengo un plano limpio, entonces ahora da el tercer punto, que es la indicación de muros. Este punto es muy importante. ¿A qué se refiere? Se va a referir a que yo voy a comenzar a poner y a indicar los muros. Vamos a un plano de AutoCAD para que ustedes lo puedan apreciar. Tenemos aquí un plano de albañilerías y si vemos, aquí tenemos la indicación de los muros
Por ejemplo, estos que van a ser muros de bloc hueco, se hace el dibujo del bloc hueco para que ustedes lo puedan ir indicando en el plano. Si se fijan, existen algunos otros muros que tienen una simbología totalmente diferente a los muros de bloc hueco. ¿Por qué? Porque esos muros van a ser de otro tipo de material. Vamos a ver otro de estos planos con los que estamos trabajando para que ustedes puedan observar. Este nos va a servir mucho. Este de PDF, aquí está. Es decir, lo que vamos a hacer es que una vez que tengamos indicados nuestros muros, vamos a empezar a acotarlos y a colocarlos. Si ven, aquí también tenemos un ejercicio donde está el bloc hueco colocándose. Y bueno, en la parte de abajo, si ustedes ven, debajo de cada uno de los muros existe una nomenclatura que va a ser la que va a complementar el tipo de muro que vamos a hacer. Vamos a ver una tabla aquí. Déjenme bajar un poco para que ustedes puedan apreciar esto. Aquí está. Esta es nuestra tabla de muros, traves y cerramientos. Es decir, aquí yo coloco el tipo de muro, le pongo su escala y aquí voy a manera de texto, voy a indicar qué tipo de bloque voy a usar. Hay que entender que los planos, como al principio dije, son de albañilería, son para los albañiles, pero estas indicaciones se hacen para todo lo que tiene que ver en un proyecto ejecutivo con la gente que hace catálogo y con la gente que hace compras. Es decir, una vez terminado este plano se manda con la gente del catálogo y la gente que hace catálogo de obra genera los conceptos de albañilerías a partir de las especificaciones que ustedes indiquen en el plano. Y ya que estamos en obra, la persona que se dedica a compras checa el bloc hueco de concreto, checa el catálogo y con eso hace la compra de los insumos para poder generar estos muros. Por tanto, es muy importante que ustedes pongan la nomenclatura del muro, las cotas del mismo y la especificación completa de él, para que se puedan hacer correctamente las compras, las especificaciones y el albañil conozca qué es lo que tenemos. Vean, aquí tenemos un bloc hueco de concreto color gris o blanco con dimensiones 15, 20, 40 y aquí dice asentado con mortero, cemento, arena en proporción 1:4, ¿no? Y aquí tienen todas las especificaciones. Ustedes lo tendrán que hacer de esta manera. Cada muro, por ejemplo, aquí tenemos un muro capuchino que va a ser de otra dimensión y otro tipo de bloque, pero si ustedes van a requerir indicar un bloque de, un muro de tabla roca, un muro de Duroc, un muro de panel W, según sea lo que elijan, pueden colocar una simbología que ustedes decidan y colocar todas sus especificaciones. Entonces este punto ya empieza a ser bastante importante por la cuestión de poder indicarlos. Una vez que están indicados estos muros, tanto en planta, en el plano, como en un cuadrito que va a ser parte de la simbología, pasamos al punto número 4, que es el de sembrado de castillos. Este punto es muy importante porque es el punto donde ustedes van a empezar a definir la estructura, no principal, sino la estructura de cada nivel al que ustedes estén trabajando. Los castillos son una cosa interesante, espero que todos sepan que los castillos no son elementos estructurales de carga, para eso están las columnas. Los castillos son los confinamientos de los muros. Todos los muros tienden a tener castillos, solo que son de materiales diferentes. Por ejemplo, cuando tenemos un Duroc, normalmente el castillo pasa a ser algunos PTRs rectangulares pequeños que se ponen a las orillas del muro para reforzarlo. Si es tabla roca, puede ser un canal de carga que es de aluminio, que también hace las veces de castillo. Pero los castillos más comunes van a ser los castillos tradicionales hechos con 4 varillas y sus anillos o estribos para colocar un castillo para confinar el muro. Ahora, hay muchos tipos de castillos. ¿De qué depende el que ustedes elijan? Pues evidentemente dependerá del sistema constructivo que ustedes hayan elegido. Por ejemplo, si eligieron un muro de tabique de bloc hueco de Nova Ceramic, se van a encontrar con que los castillos van ahogados, como en estos casos,
van ahogados los castillos dentro del muro y llevan solamente unas varillas con unas grapas que les llaman los que especifican estos muros, y se van a encontrar diferentes tipos de castillo según lo requiera. Por ejemplo, este castillo 1 es un castillo tradicional que se pone a cada 90 centímetros del muro y se coloca una grapa triangular con 3 varillas para poder generarse. El siguiente bloque, por ejemplo, es cuando se unen dos, dos muros en sentido de una L, de un ángulo, y entonces ahí tenemos que colocar una varilla diferente. ¿Dónde pueden conseguir esta información? Bueno, una vez que ustedes elijan el tipo de muro que van a colocar, van a ustedes a decidir, bueno, van a bajar las especificaciones de la ficha técnica de ese muro y ahí debe de venir el tipo de castillo que van a colocar. Esto es cuando elegimos materiales huecos, cuando elegimos un block hueco, Nova Ceramic, por ejemplo, Nova Block. Hay diferentes marcas, siempre te especifican el tipo de castillo que debes de utilizar. Si ustedes van a elegir un tabicón, un tabique rojo recocido tradicional, vamos a requerir castillos normales, castillos típicos, que es este tipo de castillo, que es el castillo de 15 por 15, con 4 varillas del número 3 y estribos del número 3 a cada 20, o si tienen estribos de alambrón, pueden poner estribos de alambrón a cada 15 centímetros, se recomienda, con una dureza del concreto de FPC 150 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Por qué de 150? Porque recuerden que el castillo no es un elemento estructural, es un elemento de confinación, por tanto este concreto es el adecuado para que confine el muro adecuadamente. Ahora, se preguntarán ustedes dónde van los castillos. Esta parte es muy interesante. El reglamento nos dice que un muro corrido no puede tener más de 4 metros sin encontrar castillos confinándolo. Esto quiere decir que ustedes pueden elegir en un muro largo, si tuviera 5 metros, elegir 2 castillos en las partes posteriores de cada muro y a lo mejor uno al centro, y con eso cumplirían los elementos de castillos en un muro largo. Ahora, ¿dónde van castillos? Siempre van castillos cada que el muro cambie de dirección, es decir, si yo tengo un muro en T, como este que estamos viendo en la pantalla, este muro T encontrará un castillo donde dé la vuelta. Igualmente en ángulos, si ustedes tienen un ángulo o un muro en L, van a encontrar el castillo donde dé vuelta o cambie de dirección. Y bueno, como ya lo habíamos visto, en una altura, en un largo, perdón, de 5 metros, de no más de 4 metros, tendrán que colocar los castillos que sean necesarios. Pero una de las cosas importantes es entender que los castillos siempre deben de ir confinando los vanos de canceles de piso a techo y los canceles cuando exista la puerta. Estos son dos elementos muy importantes. ¿Por qué? Porque cuando uno abre la puerta de su casa, ejerce una fuerza que cargan justamente los muros a través del marco y de las bisagras. Esto quiere decir que en cada esquina de cada puerta, como en este caso estamos viendo, se va a colocar un castillo en cada extremo para poder abatir la puerta y que el muro no acabe siendo aflojado, perdón, o a la larga pueda sufrir algún tipo de fisura o demás. Entonces, estos castillos son. Antiguamente poníamos también castillos en cada cerramiento de ventana. Esto era porque anteriormente las ventanas eran de fierro y las ventanas, no sé, supongo en alguna casa de sus abuelos o alguna casa vieja, o si ustedes viven en una casa antigua que tenga todavía cancelería de esta de fierro, verán como las ventanas se abaten al igual que las puertas y entonces pues tienden a azotarse en algún momento y demás, pero hoy en día prácticamente es nulo que una edificación nueva cuente con ventanas abatibles, casi todas son deslizables. Cuando tengo una ventana deslizable ya no tengo el mismo esfuerzo en las esquinas que cuando tenía una puerta abatible. Entonces por eso es que se hace de esta manera. Ya no se colocan castillos en las ventanas, pueden colocarlos, sí pueden colocarlos, solamente que hoy ya no son funcionales. Y una de las cosas más importantes en una obra es la cuestión del dinero y el tiempo.
son los dos que van a regir nuestra obra. Y poner castillos a los lados de las ventanas pues implica más dinero, implica más concreto, implica que el albañil tenga que hacer más armados, que compren más anillos o en su defecto que hagan más estribos y entonces eso se vuelve poco operativo. Así es que yo los invito a que en las ventanas, a menos que sea forzosamente necesario, ustedes no coloquen castillos, pero en las puertas y en los cerramientos, cuando tenemos un cancel completo, no sé, para salir de la sala al jardín, supongamos, en ese caso sí se recomienda tener castillos que confinen ese cerramiento, ¿vale? Entonces eso es importante. Bueno, ahora, un castillo tradicional es un castillo de 15 por 15. En realidad no es de 15 por 15, en realidad va a medir lo que mide el ancho de mi muro, pero hay que tomar en cuenta una cosa muy importante. Yo coloco los tabiques, pero los tabiques siempre tienen una dimensión menor a lo que van a quedar los muros. ¿Por qué? Porque cuando yo coloco el tabique, después de eso, ya que tengo mi muro terminado, viene el proceso de aplanar los muros. Y eso implica al menos 1,5 centímetros, por lo que vamos a tener 3 centímetros más. Si ustedes buscan un tabique tradicional, pues tendrá 12 centímetros de ancho, más estos 3 centímetros de aplanado, es decir, 1 centímetro de aplanado de cada lado, harán los 15 centímetros de ancho, y por eso es que el castillo queda de 15 por 15, para que quede ahogado, o bueno, quede al nivel de ese muro terminado y no sobresalga, como supongo todos habrán visto en las edificaciones, que sobresale un pedacito un pedacito de columna y bueno, un pedacito de castillo y no se ve estéticamente correcto, ¿va? Entonces, bueno, una vez teniendo esto, yo voy a colocar mis castillos. Ahora, veamos algunos ejemplos donde no aplica ese tipo de castillos. Una cosa importante, debo decirles, y es que yo, al menos en toda mi vida profesional, nunca me ha tocado hacer un proyecto que solamente tenga un castillo único de 15 por 15. Casi siempre tengo 4, 5 castillos, he tenido hasta 3, pero nunca sucede que solamente hay un tipo de castillo. Tengan cuidado con eso. ¿De qué va a depender? De las necesidades espaciales de mi proyecto. Por ejemplo, si tengo algún tipo, en este caso lo había visto, tengo en este caso un muro que es muy pequeño y en realidad necesito poner 2 castillos. ¿Por qué? Porque hay un cancel completo de piso a techo y de este lado tengo una puerta. Entonces aquí este es un error, debió de colocarse un solo castillo que ocupara todo este pedazo de muro para que yo pudiera completar totalmente. ¿Por qué? Porque si dejo 2 castillos pequeñitos como estaba anteriormente, al centro solamente voy a poder colocar un tabique y eso va a provocar pérdida de tiempo y pérdida de dinero. ¿Por qué? Porque es mucho más difícil para un albañil colocar un tabique o un sillar entre 2 castillos, luego cortarlo a la mitad y cuatrapearlo hacia arriba, y eso va a tomar mucho más tiempo que hacer un muro normal. Entonces, a veces conviene colocar diferentes tipos de castillo según sean las necesidades de mi espacio. Si a lo mejor decido tener unas ventanitas de tronera, si a lo mejor decido tener 2 ventanitas chiquitas en los baños, a veces conviene tener diferentes tipos de castillo para optimizar esos elementos, pero además hay que entender que le va a servir al muro tener algunos castillos un poco más largos para que estos puedan dar mejor estructura a nuestros niveles. ¿Cuánto se puede o cuánto se recomienda que sea un castillo en su mayoría lo más largo? Se considera que 30 centímetros es lo adecuado. Más de 30 centímetros prácticamente se está convirtiendo en un muro de concreto armado y tendría otras consideraciones estructurales. Entonces ustedes calculen que sus castillos no tengan más de 30 centímetros. Si tienen más de 30 centímetros, pues entonces se recomienda colocar uno de 15 y otro de 15 en los extremos, si tiene 40, 50 centímetros, para que quepan 2 tabiques, 3 tabiques en la hilada y no sea tan costoso ni tan, ni tan cargado de concreto, ¿vale? Entonces, ahora, eso quiere decir que nosotros vamos a hacer nuestro sembrado de castillos
y en ese sembrado de castillos vamos a tener que indicarlos en la planta de nuestro proyecto. Es decir, una vez que yo los tengo terminados los castillos, los coloco, los pueden poner con un hash y colocarle la nomenclatura. K siempre va a ser para castillos y C siempre va a ser para columnas. K1 sería un modelo de castillo. Esto es muy importante porque, aunque no lo crean, nos han tocado situaciones donde los alumnos, en vez de darse cuenta que K1 es un modelo que se puede repetir n veces dentro de un plano, lo consideran como un número consecutivo. Y entonces el mismo K1 de 15 por 15 lo llaman K1, K2, K3, K4 y se van con la numeración. Tengan cuidado en eso. Si yo tengo un K1, voy a ir buscando y me voy a encontrar otros K1 porque tienen la misma medida que el primero que encontré. Entonces, en todos los lugares donde ustedes encuentren un castillo igual, se va a llamar igual. Si tienen 2, 3, 4, 5 tipos de K2, por ejemplo, en este caso, pues va a haber diferentes K2 en su plano. Entonces, el siguiente paso es que yo coloco con un hash el castillo que voy a colocar y le pongo su nomenclatura, como en estos casos, donde voy a ponerle K1 a todos los castillos que tenga. ¿Ok? Bueno, el siguiente paso es este que les marcaba, que es cerramientos y puertas. Esto es muy importante, también es otra parte del plano fundamental, que es la manera en que yo puedo colocar la nomenclatura para indicar que aquí hay una puerta. Esto es muy importante, compañeros. En este caso se simboliza así. La verdad es que a mí me gusta mucho trabajarlo así. Creo que es más sencillo para el albañil que esté de esta manera, pero vamos a ver ahorita otra manera de representarlo. Yo, en donde encuentro una puerta, le pongo este circulito y en la parte de arriba pongo la altura de la puerta y en la parte de abajo pongo el ancho de la puerta. ¿Por qué se hace así? Porque la obra tiende a tener diferencias de medidas. Las obras nunca son precisas y exactitas. Normalmente en la construcción se toma en cuenta que entre 5 y 7 centímetros es una diferencia tolerable para las construcciones. Es decir, si un muro está chueco en 5 centímetros, puede que no pase nada. Claro, lo mejor es que no suceda, ¿verdad? Pero si sucede, ya está construido, ya está aplanado, 5 a 7 centímetros es tolerable. ¿Qué pasa? Que muchas veces el albañil lo que hace es que comienza a hacer su hilada de tabiques en este sentido para acá y cuando termina las hiladas deja el espacio que quedó aquí. Y luego, como las construcciones tienen distintas medidas, resulta que la puerta midió, supongamos, 76 centímetros en vez de 80. Pareciera que no es grave, 4 centímetros es tolerable. Pero ¿qué pasa? El carpintero va a venir con todas las puertas que le pedimos a 80 ya armadas, puertas de 80 con sus marcos, y entonces cuando llegue se va a encontrar un vano de 76 centímetros. Y bueno, dijera, bueno, lo cepillo, lo acomodo, está bien. Puede llegar y decir, no sabes que te voy a cobrar 100 pesos por cada acomodada de puerta, que bueno, 100 pesos sería muy barato, pero ahora imagínense que tienen que acomodar en vez de una, tienen que acomodar 2000 puertas que son las que ustedes tienen en su construcción. Entonces esto, pues evidentemente, es muy malo para la obra. Por eso, cuando yo dejo este circulito, el albañil sabe el ancho de la puerta y el alto, y entonces lo que hace es que respeta el ancho de la puerta y desde ahí construye el muro a lo que le dé para el otro sentido, y así nunca van a tener problemas con sus puertas, siempre van a estar adecuadas y no van a gastar de más en las carpinterías. Ahora, hay otro sentido que se puede hacer, que es este caso donde se le pone HP, ¿no? Yo puedo poner HP e indicar altura de puerta, y como ven, poner una cota que indique el ancho de la puerta. Esto también es adecuado, pero si ustedes lo ven, este 90, que es el ancho de la puerta, tiende a perderse con las otras cotas que tenemos a los lados. Entonces a mí me parece que visualmente es mucho mejor colocar una pelotita como la que vimos en el ejercicio anterior, y esto va a brincar inmediatamente a una simbología que le va a decir al albañil que eso indique el ancho y el alto de la puerta.
Eso me parece a mí más adecuado, pero evidentemente no hay una regla ni hay un estándar universal. Ustedes pueden decidir de qué manera lo hacen, solamente sí indicar la altura y el ancho, ya sea por la pelotita, ya sea por la cota y la indicación, como ustedes quieran, pero que se haga. Y la otra es el símbolo universal de cerramiento y de vano de piso a techo, que es esta indicación. Esta simbología de una serie de rectangulitos en línea intercalados quiere decir que este es un cerramiento de piso a techo. Entonces también si pueden colocarlo nos va a ayudar mucho a la representación de que donde está la puerta nos indiquen que hay un cerramiento, un hueco, un vano que va a correr desde el piso hasta el techo. Y eso le va a ayudar al albañil para que aprenda a identificar esos elementos en un plano y le sea mucho más fácil trabajar estos elementos. ¿Ok? Bueno, después de cerramientos y puertas, tenemos que irnos a la altura de los muros. Esto también es importante, sobre todo cuando tenemos un pretil, resulta básico empezar a trabajar esos elementos, ¿no? Entonces, yo siempre les digo que hay que colocar la indicación de altura de muro donde tenemos ventanas. Por ejemplo, eso es básico, compañeros. Si nosotros tenemos una ventana que se va a desplegar a unos 50 del piso, esa altura de muro debe ser indicada. Claro, las otras alturas de muro pueden ir en las notas del pie de plano y poner una nota específica que diga todos los muros irán a una altura de 250 de alto. Y ya eso es suficiente, pero en algunos muros especiales es muy importante acotar la altura del muro para que ustedes puedan, para que el albañil pueda detectar de que a qué altura va a ser el muro, por si ustedes algún día no están en obra y el plano está ahí, él lo pueda ver de manera muy sencilla, ¿va? Esa parte es muy sencilla, pero es muy importante que la pongan. La otra es la altura de ventana, es decir, cuando yo tenga un muro, una ventana, debo de indicar la altura de muro y la altura de ventana. Déjenme ver, se me fue. Aquí está. Por ejemplo, aquí está la altura de ventana en este caso. Tenemos la altura de ventana. Acá también. Eso le va a dar certidumbre al albañil de que sepa si ya hizo la altura del muro, la altura de ventana y si tiene que hacer un cerramiento adicional en la parte de arriba o solamente dejar la ventana hasta la dala de cerramiento que normalmente está en la parte de arriba, y con eso sabremos que no necesitamos hacer más, pero sí lo debe de conocer tanto la altura de muro como la altura de ventana y se deben indicar como lo vemos aquí. Bueno, el siguiente punto es la colocación de cotas. Es muy importante la colocación de cotas en un proyecto de albañilerías. Miren, voy a sacar estas para que ustedes las vean. Esta parte es muy importante, ¿por qué? Porque es la manera sencilla de hacer las cosas bien o de joderle la vida a un albañil. Miren, si esta es una nomenclatura universal para un proyecto ejecutivo. Si las cotas vienen con flechas en sus dos lados, quiere decir que la cota es de paño a paño. Si las cotas tienen un círculo en cada uno de sus extremos, quiere decir que son cotas a ejes. Estas cotas a ejes. Si yo en mi plano pongo cotas a ejes para un albañil, le voy a joder la vida ese día. ¿Por qué? Porque ¿cómo saca una cota él a ejes, compañeros? Si tiene su flexómetro, tiene que tomar medidas a ejes y luego le tiene que restar el pedacito de la mitad de muro de cada extremo. Imagínense qué horror es eso. Entonces, siempre que hagamos un plano de albañilerías, se acota de la manera universal a paños. Nunca usamos estas cotas a ejes. Estas cotas se tienen que eliminar para que el trabajo sea mucho más fácil para el albañil, pero no solo para el albañil, compañeros, también es para la persona que cuantifica, para el catálogo de obra de ese proyecto. Le va a ser mucho más fácil cuantificar si encuentra las cotas a paños que si las encuentra a ejes, ¿vale? Entonces es muy importante que ustedes en un plano de albañilerías acoten a paños. ¿De dónde se acota? Pues de todos lados. En este caso, por ejemplo, vemos que estas en realidad sobran, no deberían estar, pero sí tenemos una cota que va de paño al paño,
al paño de la puerta, el ancho de la puerta, y luego tenemos una cota general que nos habla de toda la extensión del muro. Así lo tenemos que ir haciendo en todos los espacios. Ustedes véanlo, nos va a quedar un elemento de cotas muy cargado, pero es muy importante que las cotas totalmente aparezcan en todos los elementos de los espacios. También es importante que aparezcan los letreros, ahorita que me estoy acordando, los letreros del espacio, el nombre del local, y de esta manera yo voy a hacer que el albañil no tenga ninguna duda en obra para poder ejecutar todo el trabajo de obra negra de manera sencilla. ¿Por qué es tan importante esto, compañeros? Porque muchas veces, algunos de ustedes están en la vida profesional, muchas veces uno tiene 3, 4 obras y la verdad es que no puede estar tiempo completo dedicándole a una obra. Si uno tiene un plano correcto, el albañil no va a tener que estar preguntando. Eso va a generar gastos de que el albañil nos hable por teléfono si no estamos, nosotros contestar e interrumpir lo que estamos haciendo, es decir, el proceso se hace lento. Si él tiene toda la información, siempre va a tener una obra sana porque va a saber por dónde trabajar sin necesidad de que nosotros estemos. Además de que los planos, compañeros, son nuestro lenguaje. Entonces, como lenguaje de arquitectos, debemos hablar bien. Y las cotas son básicas para este punto de las albañilerías. Recuerden, cotas a ejes se van, no nos sirven. Todas las cotas a paño son las que en realidad nos sirven lo suficiente para poder generar nuestro proyecto. ¿Vale? Bueno, el siguiente punto son los detalles constructivos. Ya tenemos todo lo que es el proyecto, ya tenemos nuestro cuadrito de muros, ya tenemos nuestras cotas, ya tenemos nuestros anchos de puerta, indicación de ventana, indicación de muro. Nos faltan nuestros detalles constructivos. Los detalles constructivos básicamente serán los detalles de nuestra construcción de nuestros castillos. Ojo, en uno de los planos que les voy a subir, que es aparece el proyecto, aparecen los castillos de esta manera. Aparecen los castillos con un hatch, con la indicación de la medida y luego un texto que va a acompañar a esto. Esto está totalmente mal, compañeros. Recuerden, no deben de hacerlo de esta manera. Ustedes tienen que especificar que se vean los armados, que se vean las cotas, que se vea la parte de la nomenclatura. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil que el albañil pueda ver visualmente se dé cuenta de las cotas y las especificaciones, a que yo le ponga un texto muy grande que no va a tener sentido que se ponga a leer. Entonces lo mejor es generarlo de esta manera, donde yo tengo visualmente las varillas, los estribos, las cotas, el castillo K1, cuántas varillas tengo con la nomenclatura como se sigue en obra, que es 4BS o 4B, como ustedes la trabajen es adecuada, 4B del número 3 o estribos del número 3 a cada 20 centímetros, y lo más importante es colocar el concreto de que se va a hacer. Y esto va a ser nuestra parte de nuestros detalles constructivos para que el plano quede completo y no se modifique y se pueda leer. Y por último, compañeros, hay que tener cuidado en el pie de plano, las notas y la simbología. Es decir, si yo tengo mi plano aquí, es adecuado poner una simbología correcta para que la gente que lea este plano sepa exactamente las cotas que hay, el detalle, qué significa HP, HM, HB, CXF y todos los demás. Si ustedes van a hacer el elemento del circulito para las puertas, tienen que poner aquí el circulito donde se vea el ancho y el alto de la puerta, y entonces esto va a ir generando que nuestro plano vaya siendo correctamente generado y al final tengamos un plano donde se aprecien adecuadamente los elementos tanto en planta como la nomenclatura, como la especificación de los elementos, como los detalles constructivos, como la simbología, y entonces no va a haber ninguna duda de que ustedes van a tener un plano adecuado y terminado, ¿no? Creo que es todo lo que hay que saber sobre un plano de albañilerías. Me parece que traté de hacerlo lo más desmenuzado posible para que sea fácil realizarlo.
En este caso vimos elementos y ejemplos pequeños. Evidentemente, cuando ustedes estén trabajando y tengan un edificio grande que cuente con columnas, con un sistema estructural de marcos rígidos, se integran las columnas y se les pone C. Si tienen distintos tipos de columna, se le ponen igual que los castillos, C1, C2, C3, y se pone el detalle de las columnas también como las de los castillos. También se pone ese detalle constructivo, no para las albañilerías, sino para que el albañil sepa de qué columnas está hablando y pueda trabajarlo de buena manera, ¿no? Creo que con esto completamos bastante. Espero que haya quedado muy claro toda esta parte de las albañilerías. Como les digo, en vez de hacer clase en línea, lo decido hacer así en video para que ustedes tengan la posibilidad de regresarlo, adelantarlo. Si alguna cosa se perdieron, como luego pasa, salieron a la cocina, van por agua o demás, pueden pausarlo y regresar y volverlo a ver. Por eso es que lo hago así, no en línea, y para que lo tengan completo. A esto le añado los planos, estos 3 planitos que les he estado mostrando a lo largo de esta presentación, que les voy a subir al grupo de Facebook para que lo tengan ahí y puedan complementar la información, ¿no? Bueno, pasando a unas últimas cosas que debemos de definir, les quiero contar que hasta el día de hoy, ¿no? Hoy que estamos a viernes 17 de abril, todavía hay una indefinición sobre qué va a suceder en la UNAM. No tenemos claro bien. Han dicho cosas que regresamos hasta junio, que pudiera alargarse hasta septiembre, que la verdad es que no lo sé, compañeros. Estamos igual en la incertidumbre que ustedes. ¿Qué va a pasar ahorita? Ahorita nosotros vamos a seguir trabajando con esta inercia. Cada semana vamos a subirles videos como este, o en su caso se subirán clases en línea como lo hace Eric, como lo hace Gustavo. Para complementar la información les subiremos los planos que se vayan siendo necesarios y vayamos trabajando adecuadamente para que si de momento, no sé, ahora que se extendió la cuarentena a mayo, si en mayo nos dicen regresamos a las aulas, nosotros podamos tener un trabajo completo de ejecutivo de ustedes. Ahora, recuerden que desde hace varias semanas yo les platiqué que el proyecto arquitectónico está cerrado. Por tanto, ustedes pueden comenzar a hacer renders, recorridos, láminas de presentación, es decir, trabajo hay mucho, ¿no? Y estas clases terminarán de complementar lo que necesitamos para que si llegara a suceder y regresamos a la escuela en un mes, bueno, pues puede estar todo el trabajo, armemos los proyectos, se hagan los exámenes profesionales como se tenían planeados y ustedes puedan titularse. Hasta ahorita no sé si va a haber presentaciones en línea, no sé nada, de eso sí no sé nada, pero bueno, la verdad es que ahorita no nos es importante. Lo que nos es importante es que ustedes sigan trabajando semana con semana en sus proyectos para que sea un buen final de semestre y podamos cumplir con los alcances adecuados, ¿no? Yo también estoy incierto, yo también estoy un poco harto de esto del encierro, pero ni hablar, no nos queda de otra más que seguir trabajando. Cualquier duda me la pueden hacer llegar al grupo de Facebook donde les subo esta publicación y ya saben, también a mi correo puede ser, o inclusive a Classroom si tienen alguna otra duda, pero bueno, más o menos estas son las directrices que iremos tomando. Les agradezco su tiempo, sigan trabajando mucho y bueno, yo creo que nos estamos viendo de esta manera y estamos definiendo todos los días de trabajo, ¿no? Que estén muy bien, compañeros, espero todos se encuentren muy bien en sus casas y bueno, estamos en contacto. Hasta luego.